Muy buenos días, hermanos queridos. Los saludo con la paz del Señor en esta mañana, para mí mañana maravillosa que nos ha prestado el Señor. Hoy quería compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Primeramente pasó por mi vida, o pasa por mi vida, por supuesto. Así tendría que ser en la vida del siervo de Dios que recibe esos consejos de Dios para compartir. Y el privilegio que tenemos, ¿no?, de compartir la bendita palabra con nuestros hermanos. Esa palabra que dice la Biblia que nos nutre como cuerpo. La Biblia dice que somos un cuerpo, que la cabeza es Cristo y nosotros somos cuerpo y cada uno es un miembro particular. Y así se compone la amada iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia universal, grande. La Biblia dice que todos los que recibieron y creyeron tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos creímos en el Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz. Esa fe nos lleva a la obra de la salvación. El que hace esa obra de salvación o conversión se llama Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero para que se produzca esa conversión tiene que haber primero arrepentimiento. Y eso se encarga el Señor Jesús, de hacer esa obra en nuestros corazones. Así que quiero alentar en esta mañana a la amada iglesia. Quiero hablarle al cuerpo de Cristo. Y quiero soltar unas palabras que están en la carta a los hermanos de Texalonicense. Esta es una ciudad pequeña donde el fundador de esa iglesia local, llamamos iglesia local, acuérdense, a la iglesia que se juntaba en la localidad, los nacidos de nuevo que se juntaban en una localidad, en un lugar, en un pueblo, en una ciudad. Esa era la iglesia local. El apóstol Pablo era predicador de los gentiles y estableció aproximadamente unas 7 iglesias en diferentes localidades. En su primer viaje y en su segundo viaje otras 5 iglesias. En total, como unas 12 iglesias estableció el apóstol Pablo, iglesias locales, donde un grupo de hermanos nacían de nuevo y comenzaban a reunirse una vez por semana para adorar el nombre del Señor, para exaltar su presencia y para en esa localidad extender el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, y así Dios, dice la Biblia, añadía cada día en esa ciudad, por ejemplo, local, a los que habían de ser salvos, dice las Escrituras. Esta iglesia tenía aproximadamente unos 3 años, era nuevita cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta. Esta iglesia se fundó, comenzó en el año 51 aproximadamente después de Cristo. Y esta carta le escribe Pablo a esta iglesia nuevita, 3 añitos, una iglesia donde Pablo le expresa cómo llegaron ahí para compartir el Evangelio después de mucha oposición. Pablo había estado hace unos días anteriores en Filipo, donde fue muy castigado, muy golpeado y pasó por cárcel. Pero eso a Pablo no le impedía llevar la buena noticia y predicar a Cristo. Así que así, en esa condición, llegó a Texalónica y le recibieron los hermanos de ese lugar o los vecinos que estaban en ese lugar, los cuales creyeron en el mensaje que traía Pablo, que traía la buena noticia, que traía la semilla, que traía la palabra de Dios, la predicación del Evangelio para dar a conocer a aquel que murió por nosotros en la cruz. Jesucristo es su nombre. Así Pablo llegó a Texalonicenses y primeramente le habla a los hermanos de cómo él llegó y con qué condición llegó a predicar a Cristo después de tanta oposición. Los hermanos eran nuevos y tenían muchas dudas. ¿Por qué tenían dudas? Es a donde yo me quiero detener. Texalonicenses capítulo 4. Muchos hermanos comenzaron a morir ahí en esa localidad, hermanos en Cristo, comenzaron a morir y ellos estaban muy confundidos con respecto a la venida del Señor, con respecto a los hermanos que morían, qué les pasaba, qué les sucedía.
Una iglesia que era nuevita y era inmadura, por supuesto, en esta área. Entonces el apóstol Pablo se toma su tiempo de escribirles una carta en Tesalonicense capítulo 4, y dice así la carta que quiero compartir con vos. Primera de Tesalonicense capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los hermanos que estaban muertos, que estaban muriendo, para que no os entristezcáis, dice el apóstol, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras que daba el apóstol Pablo a esta iglesia nuevita de 3 años? Una iglesia confundida, como te estaba explicando, pero una iglesia que había creído en el Señor Jesucristo. Esto es bueno que afirmemos lo que dice la palabra. San Juan 1:12 dice que a todo el que creyó y que recibió al Señor Jesucristo, tiene la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Ahí soy injertado y comienza una obra que se llama la obra de salvación o la obra de conversión. Es una obra de Dios que produce en el corazón del creyente, del que cree. Por eso el primer requisito y el único requisito que Dios nos pide para comenzar esta obra en nuestro corazón es creer en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. La Biblia dice que Él murió por mis pecados. Y ahí automáticamente el Espíritu Santo comienza una obra de adentro hacia afuera. Como les dijo a los discípulos, que antes resucitado el Señor, sopló sobre ellos y dijo: al que le retuviera los pecados les serán retenidos, mas al que le fueran redimidos les serán perdonados, redimidos. ¿Qué quiso decir ahí el Señor? Que el Espíritu comienza la obra de adentro hacia afuera, a redarguirnos, a convencernos, a hacernos reconocer que somos un pecador y que necesitamos a un Salvador. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Esta es la obra que nos lleva al arrepentimiento. Es una obra de Dios que los instrumentos que usa es la palabra de Dios y el Espíritu Santo para redarguirnos y convencernos y llevarnos al quebrantamiento, al arrepentimiento, para que luego se produzca la conversión. Es una obra de Dios, pero el requisito que debemos tener es la fe en Jesús. Si todos recibimos a Jesús y tenemos fe en Él, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, hermano querido, sos parte de la iglesia y está haciendo la obra de conversión. En cualquier momento das a la luz el nuevo nacimiento, la nueva criatura en Cristo Jesús. No es mágica. La Biblia dice que lleva un proceso. El proceso lo trabaja el Señor, pero vos tenés que tener puesta tu fe y haber recibido a Jesucristo para que Él comience esta obra maravillosa. Por eso en esta mañana le hablo a la iglesia. Y aquí el apóstol está diciendo a la iglesia esta que habían recibido a Jesús, que estaban en la localidad de Tesalonicense, les está diciendo y alentando. Pero primero le disipa una duda que tenían. ¿Por qué se estaban muriendo tantos? Eso es lo que no entendía la iglesia. Acordate que era una iglesia nuevita de 3 años, 4 años, era una iglesia inmadura, como podríamos decirlo. Y allí les alentaba el apóstol Pablo y les decía cómo era cuando uno se moría aquí en esta tierra. Hermanos queridos, el cuerpo queda en la tierra. Lo que es polvo al polvo es.
Pero la Biblia dice que el espíritu que vive dentro del cristiano que creyó en Jesucristo, sopló vida el Señor y le dio vida a tu espíritu que estaba dormido. Y el Espíritu Santo entró en tu corazón. Y así dice como Cristo resucitó. La Biblia dice que el primer día de la semana, el día domingo, después del sábado que era para los judíos, el día de reposo, el día domingo, fueron a buscarlo a la tumba. La primera que fue María Magdalena y no vio el cuerpo. Salió corriendo a buscar a los discípulos, vino corriendo Pedro, corriendo Juan y no encontraron el cuerpo. Y allí se apareció a María Magdalena 2 ángeles diciendo: ¿por qué lloráis, mujer? ¿Por qué buscáis al que ha resucitado? Y ahí se le apareció el Señor Jesucristo a María Magdalena y él le dijo: ve y dile a mis hermanos que yo voy al Padre. Dile a mis hermanos que yo voy a Dios, a su Padre. ¡Uy, maravilloso! Por eso podemos decir con toda autoridad que Él ha resucitado, que Él vive. La Biblia dice y nos clara que durante 40 días se les estuvo apareciendo, no todos los días a los discípulos, pero a más de 500 personas. 3 veces se les apareció a los discípulos, dice las Escrituras, y enseñándoles sobre el reino de Dios. 40 días camino en la tierra apareciendo, dice la Biblia, a más de 500 personas. A más de 500 personas con su cuerpo resucitado. Cristo ha resucitado. ¿Y qué le dice aquí el apóstol Pablo? Así como nosotros, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, así como nosotros, léelo conmigo, mira. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Estás creyendo que Cristo ha resucitado? ¿Estás creyendo que Dios Padre le levantó entre los muertos? Entonces tengo una noticia. Así los que están durmiendo o los que durmieron, los que todavía no esperaron la venida y tuvieron que partir antes de la venida del Señor, tengo una noticia. Tengo una buena noticia. Le dice Pablo a la iglesia de Tesalonicense: nos vamos a encontrar arriba con esas personas, porque dice la Biblia, con nuestros hermanos, porque dice las Escrituras que el Espíritu que vive en ellas los arrebató, los resucitó y al Espíritu los llevó al cielo con el Señor. Con el Señor. Están esperando en algún lugar, dice la Biblia en Apocalipsis, que hay millares y millares con vestiduras blancas que están esperando el momento que el Señor suene la trompeta y se lleve a la iglesia. Ahí iremos todos juntos al cielo. O sea, están esperando en un lugar, pero allí están. Hermanos queridos, hoy quiero transmitirte que nosotros, los que tenemos esperanza, tenemos que alentarnos. Nosotros, los que tenemos esperanza en Cristo Jesús, que Él volverá, que un día de esto va a sonar la trompeta y seremos arrebatados. Somos los que tenemos esperanza, que nos encontraremos con esas personas que también caminaron en la fe, guardando la fe en el Señor Jesucristo. Amada iglesia, en esta mañana, a través de esta palabra, quiero alentarte. Es cierto que en este tiempo, como muchos tiempos, la iglesia está pasando por diferentes golpes, diferentes atribulaciones, diferentes opresiones, diferentes obstáculos para predicar a Cristo. Es una gran verdad. La iglesia siempre sacudida, es una gran verdad. Pero tengo una noticia: mayor es el que está en nosotros, hermanos queridos. Y cuando uno lee la historia de la iglesia, se encuentra que la iglesia siempre Dios le abrió puerta para salir triunfante. Estamos hablando de un apóstol, el apóstol Pablo, el cual vino de Filipos, golpeado, pasó por cárcel, lo golpearon, hermanos queridos. Pero eso no le impedía a él llevar buenas noticias y estableció una iglesia allí en Tesalonicense. Y a esta iglesia le transmitía el ánimo y el aliento. Y si vos lees la carta a los tesalonicenses, te vas a encontrar que el apóstol le cuenta cómo llegó allí a predicar a Cristo. Por eso la iglesia sigue siendo triunfante. La iglesia sigue conquistando lugares para el Señor. La iglesia sigue abriendo localidades. La iglesia sigue añadiéndose a aquellos que son salvos. La iglesia sigue caminando triunfante. La iglesia no se detiene porque la cabeza de la iglesia no son los hombres, es Cristo.
Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros y cada uno en particular para nutrirnos, hermanos queridos, mutuamente, para nutrirnos. Yo necesito de vos, yo necesito que te me levantes, yo necesito que pongas la confianza en Cristo, yo necesito que vos ores por mi vida y yo quiero orar por la tuya y alentarnos mutuamente, hermanos queridos, porque todavía no sonó la trompeta, pero tenemos que estar preparados para cuando suene la trompeta, cuando alcancen a ser redimidos todos los gentiles que fueron llamados para el arrepentimiento, entonces sonará la trompeta. Hay una cantidad, dice en el libro de Romanos, de gentiles que tienen que ser salvos. Cuando llegue esa cantidad, hermanos queridos, sonarán las trompetas y todos partiremos y estaremos con el Señor. Y esa será, y allí nos podremos decir uno al otro: viste, hermanos queridos, viste que no eran en vano las palabras, viste que no era en vano la confianza, viste que llegamos a la meta. Es allí donde concluiremos en llegar hasta el final y estaremos con el Señor. Y allí ya no habrá lágrimas, allí ya no habrá muertes, allí el mismo Señor Jesucristo estará con nosotros para siempre. Somos aquellos que transmitimos la esperanza. Él vendrá pronto a buscar a su iglesia. Pero si te toca ir primero, anda preparando lugar, porque dentro de poco seremos muchos los que llegaremos al cielo. Dios te bendiga en esta mañana maravillosa, hermano querido. Acordate, yo estoy orando por vos, amada iglesia. Ora por mi vida, porque también necesitamos la oración de los unos con los otros. Te quiero mucho, hermano querido, y te mando un abrazo en el Señor, un ósculo santo, como decía el apóstol, o sea, un beso santo. Adelante, mi hermano, adelante, iglesia del Señor. He aquí, la iglesia de Merlo todavía está en pie para predicar buenas noticias en la ciudad del partido de Merlo. Un abrazo, hermano querido.